Emprendimiento en Psicología, episodio 8. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido de regreso. Si escuchaste el episodio pasado, seguramente estás interesado todavía en continuar aprendiendo sobre este tema, sobre la especialidad en psicología más allá del aula y más allá de la especialidad académica a la que estamos acostumbrados. Seguramente también te diste cuenta que el episodio anterior fue el primero que grabamos en esta serie de podcast de emprendimiento en psicología. Esto solo puede significar una cosa. Todos los episodios que quedan por delante van a ser cada vez mejores. Por lo tanto, si te están interesando y te están gustando, suscríbete. Por otro lado, si todavía no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Es el número 7. Así te será más fácil encontrar sentido a todo lo que decimos en este episodio número 8. De manera muy general, en el episodio anterior nos quedamos explicando el por qué era tan importante especializarte en un micronicho o en un sector al momento de ejercer tu práctica profesional. Dijimos algunas de las ventajas y también mencionamos algunas de las características medioambientales por las cuales hace complicado ejercer teniendo los pacientes o los clientes necesarios para llevar nuestra práctica de manera sustentable. Bueno, quedamos que la rentabilidad era uno de los factores principales por los cuales convenía especializarte. Cuando las personas buscan a un especialista, independientemente de su profesión, para atender un problema o una cuestión muy específica, estas personas ya tienen más en mente contratar de sus servicios y no solo lo hacen por investigar o saber cómo funcionan las cosas. Ya están pensando sacar dinero de su cartera para solucionar un problema que tienen. ¿Sí? Es cierto que el universo de clientes potenciales que puede llegar a ti es mucho más pequeño que si atendieras cualquier tipo de persona con cualquier tipo de problema. Sin embargo, la competencia es significativamente más reducida. Además, no estamos contando con que tienen las mismas características, preparaciones y vivencias que tú, como para atraer a los pacientes que tú podrás traer a ti. Pacientes o clientes, porque esto no es exclusivo de psicoterapeutas ni de psicólogos clínicos. Como lo mencionamos antes, es para cualquier psicólogo de cualquier especialidad académica. Otra ventaja significativa de especializarte en sectores es la facilidad que representa para ti crear contenido para demostrar tu autoridad y atraer nuevos pacientes o clientes en potencia. Seguro lo has visto mucho en publicaciones en redes sociales, que simplemente ponen sus anuncios esperando a que las personas caigan por sí mismas. Esto no pasa realmente, colega. O bueno, sí funciona, pero para esto es necesario mucho trabajo previo, incluido el identificar a quiénes va a dirigir esa publicidad. Hoy en día, con tanta información y con tantas opciones y con tanta competencia, es necesario que demuestres a las personas allá afuera que cuentas con las características necesarias, las competencias y las habilidades, y en caso, por ejemplo, de psicoterapia, que cuentas con las horas supervisadas necesarias, como para que puedas ayudar a las personas a resolver sus conflictos o problemas que ellos consideran tener. Esto lo sabemos tú y yo y la mayoría de nuestros colegas. El mundo allá afuera está saturado de charlatanes y de vendehumos. Gracias a ellos, las personas ya no tienen tanta confianza al contratar nuestros servicios. Es por eso que necesitas hacerle saber a la gente allá afuera que eres la persona ideal para trabajar con ellos. Y te hago una pregunta. Si te dedicas a atender a todo tipo de paciente, ¿cómo vas a hacer para poder dominar tantos temas y tantas problemáticas de todas las personas que se pueden llegar a acercar a ti? Aceptémoslo, colega. Es prácticamente imposible dominar todo lo que necesitamos en psicología como para atender a todos. Ok, ya sabemos que es importante demostrar tu autoridad y tu conocimiento en el tema. Para ello, una de las estrategias más confiables y seguras es generar contenido que le aporte valor a las personas dentro del grupo con quienes vas a trabajar. Por lo tanto, si te especializas, va a ser más sencillo que domines el tema que estás tratando y va a ser más sencillo que proyectes esa imagen de confianza hacia los clientes o pacientes potenciales. ¿Y qué tipo de contenido te conviene generar?
Pues no recuerdo si lo dijimos en este podcast o fue en otra charla que di, pero es importante tener presente que el contenido tiene que estar de la mano con las características de tus pacientes y clientes en potencia. Dependiendo de cómo es que ellos consuman información, en qué tiempo y en qué lugar, en qué espacio, de esto va a depender si lo das a conocer a través de un blog, a través de un podcast, a través de videos, a través de redes sociales o no sé, quizá a través de conferencias en universidades o en escuelas. Dependerá mucho de cómo es que este tipo de personas te escuchará y recibirá tu mensaje de mejor manera. Te voy a dar otro ejemplo exagerado. Imagínate que estás convencido de que hacer historias en Instagram o grabar videos para YouTube es la estrategia adecuada para compartir tu información, pero no te has dado cuenta que tus clientes en potencia o tus pacientes en potencia te escuchan cuando van manejando o cuando están haciendo ejercicio en un gimnasio. Es realmente poco práctico consumir contenido a través de video cuando tienes que poner tu atención en otra cosa como manejar o estar utilizando algún aparato para hacer ejercicio. Bueno, ya nos dimos cuenta de que si te especializas en trabajar con un grupo de personas, es más fácil que identifiques el canal a través del cual les vas a brindar contenido. También vimos que la rentabilidad se incrementa al momento de existir menos competencia y de existir el incremento del índice de rentabilidad al momento de ofrecer productos especializados comparados con los genéricos. Sabemos que se facilita mucho el trabajar con campañas específicas para atraer clientes o pacientes nuevos, por la facilidad que tendrás de generar contenido que realmente les interese y que se enfoque en apoyarlos a resolver sus problemas, cualesquiera que estos sean. Y para mí, la ventaja y característica más importante de especializarte en un micronicho o en un grupo de personas en psicología es la tendencia de desarrollar mejores servicios y productos, particularmente enfocados en tratar las características y problemáticas del núcleo de las personas con quienes vas a trabajar. En pocas palabras, tus servicios o productos serán más eficientes y por lo tanto más valorados. Veamos un par de ejemplos fuera de psicología para que la idea quede perfectamente afianzada. Imagina que un familiar pasa por un divorcio en donde su pareja quiere abusar de él. Le quiere quitar todo lo que tiene, desde la casa de los perros hasta los hijos. ¿A qué abogado le recomendarías? ¿A un abogado especialista en derecho familiar que solamente ha trabajado en casos de divorcios en los últimos 10 años? ¿O le recomendarías un abogado con los mismos 10 años de experiencia, pero quien ha tratado casos penales, laborales, mercantiles, procesos civiles, inmobiliarios y entre ellos algunos familiares? La respuesta está clara, ¿no? Otro ejemplo en donde vemos este fenómeno más claro es con médicos. Cada que percibimos que tenemos una necesidad seria para atender algún malestar o alguna enfermedad, si consideramos que esta es grave o que amerita la atención de un médico, por lo general vamos con un especialista. Imaginemos otro ejemplo. Pensemos en que sufres un accidente y tus ligamentos de rodilla se rompen. ¿A quién visitarías? ¿A un médico general o a un ortopedista con especialidad en rodilla? Ahora, ¿por cuál de los dos médicos estarías dispuesto a pagar honorarios más elevados? Entonces, si todo esto nos queda perfectamente claro, incluso es un poco obvio para nosotros, ¿por qué no actuamos acorde y lo aplicamos también a nuestro ejercicio profesional? Si aplica en otras profesiones, lo más lógico es que apliquen las nuestras. Y de hecho, así sucede. Oye, César, ¿y si yo me especializo en una corriente específica de psicoterapia, esto no me sirve para diferenciarme? Pues bueno, colega. En un mundo utópico quizás e ideal, yo creo que podría, pero hoy por hoy, gracias a la desinformación social con respecto a nuestro trabajo y cómo lo realizamos, esto hace que sea un poco complicado. Aceptémoslo. Las personas ajenas a la salud mental no están familiarizadas con nuestro trabajo, con el trabajo de psicólogos. Existe una amplia desinformación en el tema y muchos tabúes sociales con respecto a lo que hacemos. Prácticamente nadie sabe las diferencias entre asistir con un psicoterapeuta gestalt, otro cognitivo-conductual, un sistémico, un psicoanalista. Sí, la gente allá afuera utiliza el lenguaje proveniente del psicoanálisis, pero este es más por repetición y porque se ha permeado en nuestro diálogo cotidiano. Pero eso no significa que realmente lo comprendan, y mucho menos que entiendan las diferencias con otras corrientes. Y todavía pasa algo peor, colega. En muchos lados, la gente tampoco identifica las diferencias entre un coach ontológico, entre una persona que trabaja constelaciones familiares o hace cosas de ángeles y un psicoterapeuta. No saben que en psicoterapia se estudian 5 años de licenciatura, más una maestría en psicoterapia, y que además tienen que supervisarse. Y no solo eso, encima de ello tienen que llevar su propio proceso terapéutico. La desinformación es tal que muchos clientes en potencia cuestionan seriamente quién puede ayudarlos de manera más efectiva. Por eso hay hasta locutores dando consejos de vida, por lo menos en México. Todo esto hace que no sea suficiente tu especialidad académica, porque allá afuera les da igual. Ahora, supongamos que próximamente, por políticas públicas del gobierno en donde vives, se empieza a dar más importancia a la salud mental y se empieza a educar a la gente con respecto a estos temas.
¿Tú sabes cuántos psicoanalistas hay a tu alrededor con quienes vas a competir? ¿Cuántos psicólogos cognitivo-conductuales existen? Por eso, colega, en la medicina, además de existir médicos traumatólogos especialistas en rodillas, hay quienes hacen una segmentación todavía más específica y se dedican únicamente a deportistas de alto rendimiento. Esto tenemos que hacer nosotros. Un comentario que he tenido de vez en cuando es cuando me dicen que esto que propongo de la segmentación es una práctica clasista que deja fuera a muchas personas que podrían servirse de tu ayuda como profesionista. Y bueno, pues si lo pensáramos un poquito más, clasista, pues no te estás fijando en su percepción económica o en su dinero o en cuánto vale su casa para poder atenderlos o no. Tampoco en el rol que desempeña en la sociedad, ¿no? La base de la segmentación que aquí se te propone no se centra en tu clase social o en cuánto ganas. La especialización está basada de acuerdo en los intereses, hobbies y problemáticas en común de las personas con quienes vas a trabajar. Incluso muchas veces se analiza de manera demográfica y geográfica. Pero lo más importante no es el dinero, definitivamente, no es cuánto ganan, pero lo más importante son los gustos que tienen y las pasiones, y cómo éstas se entrelazan con el terapeuta. Entre otras variables, claro, pero principalmente son estas. De hecho, colega, emprender en psicología te lleva a investigar y a esforzarte para desarrollar servicios o productos para aquellas personas que no necesariamente tienen los medios suficientes para contratar una sesión de terapia. Esto en caso de que sea psicoterapeuta, pero no recuerdo si lo mencioné aquí en este podcast o en este episodio o fue en otro lado, pero es conveniente que nosotros tengamos una pirámide escalonada de productos y servicios para los distintos tipos de clientes o pacientes que podamos tener con sus respectivos ingresos económicos. No todos van a poder contratar los servicios de psicoterapia, pero probablemente sí puedan comprar un libro, o que definitivamente no es lo mismo, vale, lo sabemos, pero existen otras maneras de donde uno puede pensar fuera de la caja y poder desarrollar productos o servicios complementarios al principal y de que de alguna manera les brinde valor a tu paciente o a tu cliente. Tú eres el experto, colega, y una vez que te especialices vas a poder identificar cuáles son estos. A lo mejor son cursos, a lo mejor son programas de audio como este, como un podcast, o a lo mejor es un foro en donde vas a participar y vas a poder brindar información. Vamos a empezar a sintetizar todo lo que hemos visto en el capítulo anterior y para ver de manera más concreta cómo es que se puede especializar un psicólogo. Evidentemente no va a caber todo en este episodio, ya habrá subsecuentes, pero por lo pronto el anterior y sirven para la parte más importante y el punto número 1 de estos pasos que tenemos que dar para hacer este tipo de especialización. Me refiero al identificar la necesidad que tenemos como psicólogos de especializarnos en un grupo de personas. Seguramente con estos últimos 2 episodios ya lo tienes un poquito más claro, pero de ahora en adelante lo que vamos a hacer es ir avanzando en el embudo, desde las partes más amplias hacia las más específicas, cada vez haciendo una segmentación más puntual, identificando las personas con quienes vamos a trabajar. Entonces, si el primer paso es identificar la necesidad que tenemos nosotros para trabajar con un segmento específico, el segundo paso entonces es identificar tanto un nicho como un micronicho dentro de psicología en el que vamos a trabajar. Ya en otro episodio vamos a ver herramientas muy concretas y específicas para identificarlas. Tal vez ahora que no conoces alguna de estas puedas sentirte agobiado y no saber por dónde empezar. Ya verás que va a ser más fácil porque vamos a trabajar con características muy particulares tuyas para escoger una segmentación adecuada para ti y nada más que para ti. El tercer paso es la parte más angosta del embudo del que venimos platicando. Es la parte más específica, y con esto me refiero a identificar las partes más puntuales y las características más definitivas del cliente o del paciente con quien vas a trabajar. Existe una herramienta cuyo nombre también puede generarnos mucho ruido a nosotros como psicólogos, en especial si no fue tan fácil para nosotros adaptar la idea de segmentar toda nuestra práctica profesional por creer que se puede dejar afuera a personas quienes necesitan nuestro trabajo. La herramienta en concreto se refiere a ser un avatar, a ser un paciente o un cliente ideal de acuerdo a todas estas características que hemos definido y que marcarán el camino hacia donde se dirigirá tu proyecto de emprendimiento. Ahora, este avatar no es una persona real que existe y va a tu consulta y te paga y te deja beneficios y que ayudas. Más bien es un cliente o un paciente imaginario, pero con todas las características de lo que tú considerarías es un cliente ideal. No te preocupes por esto ahora, colega. Ya habrá más adelante tiempo para explicarlo en un episodio completo. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por darle me gusta, 5 estrellas, por hacer un comentario amable dependiendo de la plataforma en que nos escuchas. Pero sobre todo, muchísimas gracias por compartir y suscribirte a psicólogoemprendedor.com, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes tendremos un episodio muy interesante. ¿Algunos pacientes dejan de ir a consulta después de su primera sesión?
Cuando explicas de qué va tu servicio o producto, la gente lo rechaza aun cuando sabes que lo necesitan y les vendría muy bien. Bueno, pues todo esto y más en el próximo episodio, la próxima semana. Psicólogo, colega, por lo pronto recuerda, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!